¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por estar un día más aquí, en este Más que Palabra, un programa que es el suyo porque está ideado precisamente para que ustedes tengan más datos a la hora de valorar la actualidad informativa. Ya saben que esta semana la estamos dedicando a analizar la encuesta de Sigma 2 para Radio Televisión Castilla y León. Hoy analizamos además el apartado que más nos ha preocupado a todos durante los últimos días, la gestión sanitaria del coronavirus. Y para ello tenemos a Teresa Gavilán. Buenas noches, Teresa. Muy buenas noches. Seguro que a Teresa la conocen, aparece más de una vez en pantalla. Ella es la responsable del área de sanidad en esta casa, en Castilla y León Televisión. Y en el otro lado también a una habitual, a Evaristo Ruiz, contertulio, médico y director del Hospital de Arana de Duero. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias a los dos sabéis mucho de esto de gestión sanitaria y además se nos ha informado mucho. ¿Tú crees que mucho, Teresa? Yo creo que hemos tenido la suerte de tener mucha información, de conocer de manera pormenorizada cómo se iba desarrollando la pandemia en la comunidad y que eso para los periodistas ha sido muy bueno y que quizá para los ciudadanos en algún momento puede haber llegado a ser abrumador. Pero desde luego datos hemos tenido muchísimos. Es líder Castilla y León en España en información, en transparencia y en dar los datos como debe ser. Bueno, de eso vamos a no hablar. como otras comunidades autónomas. Bueno, de eso vamos a hablar. Tenemos casi una hora de programa por delante. El mundo se paró desde hace 2 meses y medio. Nos paramos obligatoriamente por la crisis sanitaria más importante a la que se ha enfrentado este país. Ha sido una prueba de fuego para todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, me refiero al globo terráqueo en su conjunto, porque nos ha afectado a todos los territorios del planeta. Olivia, vas a valorarnos cuál es la primera pregunta de esa encuesta y es lo que se le ha preguntado a los encuestados es ¿qué valoración hacen del sistema sanitario de Castilla y León? ¿Qué opinan? Así es, Nati, pues la mayoría de los castellano-leoneses valoran de forma positiva cómo ha sido el sistema sanitario de la comunidad. Al 46% de los encuestados les parece bueno, al 16% les parece muy bueno, al 11% de los encuestados les parece que ha sido normal, al 17% les parece que ha sido mal y al 6% muy mal. De esta forma, el 62% tienen una opinión positiva de la prestación sanitaria y, por contra, el 22% de los castellanos y leoneses tienen una valoración mala o muy mala. Como ves, Nati, sale con bastante buena nota el sistema sanitario. Y con respecto, otra pregunta, Olivia, con respecto a esta crisis en concreto, ¿qué opinión le merecen a los ciudadanos? Pues la opinión que tienen los encuestados sobre cómo ha gestionado la Junta esta crisis es bastante buena. Solamente un 2% de ellos consideran que lo ha hecho, da un paso más y consideran que lo han hecho de forma extraordinaria. Un 17% dice que lo han hecho de una forma normal. El 15% por contra dice que lo han hecho mal y el 3% que lo han hecho muy mal. En resumen, algo más de la mitad de los ciudadanos de Castilla y León, un 52%, considera que está aprobada la gestión de la Junta y un 18% le da un suspenso. Si atendemos a grupos políticos, los encuestados aprueban la gestión de la Junta con más de la mitad de los votos. Vuelve a sorprender en este caso que los votantes del Partido Socialista son los que más satisfechos están con ella, seguido de los de votantes de Podemos, de Ciudadanos y del Partido Popular, que todos ellos coinciden con un porcentaje del 56%. Los que menos votos han tenido, aunque insistimos que casi la mitad, es el 47% de los votantes de Vox. Muchas gracias, Olivia. Luego volvemos a conectar otra vez. Luego nos cuentas más cosas. Evaristo, así están las cosas. Tú como principal implicado directamente como médico que ha atendido el coronavirus. ¿Estaba preparada la asistencia sanitaria para afrontar esto? Yo creo que la respuesta, ya me dirás, es no, pero te voy a hacer otra. ¿Se ha superado? ¿Se ha superado? La gestión. ¿Tú darías un aprobado en la gestión? Vamos a ver, teniendo en cuenta que es un virus nuevo, que no sabes cómo se va a comportar, que de hecho ha cambiado radicalmente su comportamiento, su patogenicidad, es decir, su capacidad de producir enfermedad. No tiene nada que ver los primeros pacientes que vimos en marzo con los pacientes que estamos viendo ahora, nada que ver. Además, las manifestaciones clínicas también han cambiado. Es decir, nos enfrentamos a un reto, a un enemigo que no conocemos. Yo creo que hemos reaccionado bien.
yo creo que el sistema sanitario de Castilla y León es de los mejores de España y por tanto del mundo. Yo creo que de todas maneras de esta pandemia tenemos que sacar muchas lecciones, en concreto dos. Una, mayor coordinación de primaria con especialidad, con hospitalaria, y dos, mayor coordinación de todo ello con sociosanitaria, con las residencias de ancianos. Yo creo que esa es la gran enseñanza. Y tenemos que salir de aquí con unas lecciones aprendidas. Tú, Teresa, ¿qué valoración haces como informadora, como especialista en el área de salud? Bueno, yo creo que el sistema sanitario, ningún sistema sanitario estaba preparado para sobrellevar una crisis sanitaria de esta envergadura, que conocíamos las limitaciones que tiene el sistema sanitario en la comunidad, con falta de médicos o necesidad de médicos de atención primaria en muchos centros de salud. Hemos comprobado que la primaria ha sido muy importante, ¿no?, con esa atención telefónica a los posibles casos, ese seguimiento diario. Han hecho una labor, desde luego, extraordinaria. Conocemos las dificultades que tiene la atención hospitalaria en cuanto a listas de espera sobredimensionadas, pero no sabíamos cómo podían responder a esta situación. Los hospitales, yo creo que han respondido de manera excepcional. Todas las áreas se convertían en áreas COVID para atender a pacientes que estaban sufriendo esta enfermedad, independientemente de la especialidad del facultativo que estaba atendiendo a esos pacientes. Yo creo que eso es muy loable, como lo es también la atención que se ha hecho en las unidades de cuidados intensivos, en las UCIs. Me gusta destacar este dato porque cuando empezábamos a hablar de esta pandemia, de los casos que se detectaban cada día, no parábamos de decir, ojo con las UCIs, ojo con los casos más graves, porque es ahí donde el sistema sanitario se va a saturar. Castilla y León, en los hospitales que tienen unidades de cuidados intensivos, tenían capacidad para 150 pacientes. Han llegado a tener ingresados a 350, más incluso en algunas semanas de finales de marzo y de principios del mes de abril. Por lo tanto, yo creo que hemos estado muy al límite. Obviamente el sistema ha estado saturado, pero yo creo que la respuesta ha sido buena y lo vemos en la opinión de las personas que han participado en este barómetro que ha realizado Castilla y León Televisión. Lo comentaba Teresa, esta crisis sanitaria la han vivido en primera persona dos partes. Por un lado, los enfermos, los pacientes, y por otra, los sanitarios. Los que tienen en sus manos sacarlos adelante, y hablo en presente porque el coronavirus sigue ahí. Pedro Enrique es jefe del servicio de la UCI del Hospital Clínico de Valladolid. Buenas noches y antes de nada, muchísimas gracias por todo el esfuerzo que han hecho. Yo sé que es su obligación, pero hay cosas para las que nadie está preparado. Pues no, bueno, primero quería recordar que yo soy del Hospital Río Ortega. Ah, del Río Ortega, perdón. Hermano de Valladolid. La verdad es que no lo estamos preparados, pero por otra parte sí que hemos sabido responder, yo creo, todo el sistema sanitario frente a una situación nueva que se ha planteado casi de un día para otro. Entonces, yo sí que quiero destacar también la capacidad para poder cambiar y para poder adaptarnos a lo que se nos venía, ¿no? Yo creo que es importante. Sí, ¿cómo vivieron esos primeros momentos cuando empezaban a entrar casos y al menos los ciudadanos de a pie no queríamos dar crédito a las informaciones que venían, muy lejanas, eso sí, de que se podía estar habiendo brotes de coronavirus? ¿Cómo lo vivían ustedes desde las UCIs? Bueno, las UCIs digamos que hemos sido el último baluarte, ¿no? Pero yo sí que quiero recordar, como ha comentado mi compañero, que es lo que ha hablado ahora, que esto comienza con la atención, que es una atención primaria, y los médicos de atención primaria son los primeros que han atendido a estos pacientes y los que han afrontado, digámoslo así, el primer choque, y posiblemente que en condiciones más difíciles, porque fuera del entorno de lo que es un hospital siempre es mucho más difícil mantener todas las medidas de seguridad que tienes que tener. Los primeros momentos los vivimos, digamos que con bastante profesionalidad por parte de todos los estamentos, Desde el personal de limpieza que hay en el hospital hasta los directivos, yo creo que se ha actuado con total profesionalidad y todos hemos aportado lo que teníamos que aportar para poder sacar adelante todo este trabajo, que como han comentado ustedes, pues ha habido muchos más pacientes críticos de los que en un principio podría pensarse que podía haber y sí que han podido ser atendidos de forma satisfactoria. ¿Pensaron en algún momento que esto se les iba de las manos?
Bueno, que en tiempo real yo creo que uno nunca piensa que nada se le va a ir de las manos cuando está trabajando, ¿no? Siempre toma medidas para poder controlar lo que se va presentando. Es verdad que ha habido que tomar medidas de organización que iban cambiando cada día para poder adaptarnos, pero que en realidad yo en el entorno de trabajo mío nunca tuvimos la sensación de que el tema se podía descontrolar y que no lo podíamos hacer frente. Siempre ha habido un plan para cada día, para cada situación nueva. Claro, porque se hablaba mucho de la falta de material, de la falta de respiradores. Bueno, sí, el debate este de los respiradores yo creo que es un debate quizás falso, ¿no? El tema no es tanto de los respiradores como de lo que acompaña al respirador. Lo que hace falta es el respirador con los profesionales de enfermería, profesionales médicos, con el entorno de la UCI, y todo el pack, todo lo que es el conjunto, es lo que garantiza un resultado clínico bueno para los pacientes, ¿no? Quizás la simplificación es que faltaban respiradores, que es decir que no han faltado. Y al contrario que a lo mejor que en otras partes, aquí que en Castilla y León se ha podido hacer frente con los respiradores que teníamos en Castilla y León y con los que se han podido comprar. Todos los pacientes que han pasado por sus manos destacan algo, sobre todo, la implicación personal de todas las personas que les han atendido en esos momentos críticos. Eso supongo que también pasa factura para el propio personal. Pues no lo sé. Lo que es verdad es que yo creo que forma parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Nuestro trabajo tiene este componente y tenemos que entregarnos al paciente y tenemos que ser empáticos con el enfermo. Y esto sucede con los enfermos de COVID, pero también sucede con el resto de enfermos que atendemos cada día, ¿no? Y que estamos atendiendo hoy y que seguimos atendiendo. No sé si pasa factura. Yo creo que el ser empático con el enfermo, el reconfortar al enfermo y esta parte emocional que nos da los que trabajamos en sanidad, también reconforta mucho, ¿eh? Entonces, yo no estoy seguro que esto a la larga pase factura de forma negativa. Bueno, por último ya, ¿estamos preparados para una segunda oleada? Hombre, como decía mi compañero, yo creo que sí que hemos aprendido de esta pandemia, ¿no? Y que hemos aprendido varias cosas. La primera es que, aunque sea poco probable que se vuelva a repetir una pandemia de características como esta, debemos estar preparados porque esto tiene un importante precio y un coste de vidas humanas. Y en ello estamos. Y yo creo que vamos a estar mejor preparados para la siguiente y que estamos trabajando para ello. Y yo creo que todos los ciudadanos pueden estar tranquilos de que van a poder tener medios sanitarios, insisto, que son tan importantes desde lo que es atención primaria hasta las unidades de cuidados intensivos, pasando por urgencias, medicina interna, todo lo que es el escalón de la columna vertebral sanitaria, va a estar preparado para hacer frente a ello. Ahora nos toca a nosotros también cuidarles a ustedes, ¿eh? Hacer todo lo que esté en las manos de los ciudadanos para cuidarles. Muchas gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias. Los que han estado a pie de guerra, aunque a mí tampoco me gusta utilizar ya casi la terminología bélica, pero es verdad, han estado a pie de guerra. Eso ha sido muy llamativo, ¿eh? Yo lo he vivido en primera línea y ver cómo todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, que también se exponen igual que los médicos, gente joven, gente con hijos, gente con patologías, gente que podría escaquearse y decir, mira, yo tengo tal patología, yo estoy excluido, tengo 60 años, o yo... Sin embargo, yo he visto en primera línea cómo todo el mundo ha dado un paso adelante, se han olvidado de reivindicaciones de cualquier estilo y, mira, no estamos ahora para eso, estamos a lo que estamos, que es a parar este virus. Y yo he visto comportamientos... Me comentaba un jefe de servicio muy veterano que está a punto de jubilarse, me ha dicho, nunca he visto en el hospital esa unidad de acción de todos al unísono. Nunca lo había visto. Y con qué tranquilidad, Teresa, hablaba el responsable de la UCI del Hospital Río Ortega.
no, del clínico Río Ortega, con qué tranquilidad hablaba, cómo ellos asumían caso a caso según les iba viniendo. Había que actuar en el momento con lo que tenían y que muchas veces los medios simplificamos. Faltaban respiradores. Bueno, no es que faltasen respiradores, es que a lo mejor lo que faltaba era todo el material que va unido a esas camas especiales. Sí, lo que está claro es que ellos han ido avanzando con los medios de los que disponían en cada momento, atendiendo a los pacientes. Hoy escuchábamos en nuestros informativos testimonios del Hospital de Segovia, donde tuvieron que habilitar un salón de actos, es decir, cualquier espacio, la cafetería, eso es, cualquier espacio era bueno para poder continuar atendiendo a los pacientes, porque llegaban, recordamos, decenas cada día, de manera que yo creo que se ha buscado una solución muy buena en equipo, como decía Evaristo. Es verdad que ellos han destacado siempre que todos estaban unidos, que lo importante era ir solventando cada día, ir ayudando a los pacientes y sobre todo debemos recordar siempre en todas las áreas, no solamente en los hospitales, sino también en primaria. Creo que de hecho, creo que la atención primaria tendrá una labor muy importante a partir de este momento, lo ha tenido durante este proceso. Y creo que esto nos debe hacer a todos, sobre todo a las autoridades y a los responsables sanitarios, pensar en esa necesidad que ya conocíamos, pero que ahora yo creo que es mucho más evidente, de reforzar la atención primaria con profesionales, con medios y quizá hasta de otra forma de atención, ¿no? Dar pie a la, Evaristo igual nos puede concretar un poco más, pero dar pie a la atención telemática, que hemos visto que en estos casos ha funcionado para casos sospechosos, ¿no? Yo creo que hay que cambiar un poco la primaria por completo. Ahora, efectivamente, lo que ha dicho es exacto. Es decir, a partir de este momento, una vez superado lo más agudo de la crisis, el papel importante es el de atención primaria. Y la inmensa mayoría de los pacientes que siguen siendo COVID están en sus casas. Y los que los tienen que seguir y estar pendientes de cómo evolucionan son los médicos y las enfermeras de atención primaria, que están haciendo una labor excepcional. Y se arriesgan más que nosotros. Más que nosotros, sí, claro, porque como no decía mi nada. compañero... Van con los ojos cerrados, sí, van a ojos tapados. Sí, o sea, como decía mi compañero, cuando tú estás en un hospital vas protegido y vas a lo que vas, pero cuando estás en primaria a veces no detectas un caso y te puedes contagiar, ¿no? Vamos a seguir avanzando, vamos con otra pregunta. ¿Cómo ha sido la gestión del coronavirus por parte del Gobierno español? Olivia. Pues Nati, en este caso tenemos peores calificaciones para el gobierno de Pedro Sánchez, porque el 28% de los encuestados opinan que la gestión está siendo muy mala. El 22%, sin embargo, creen que la gestión está siendo mala. Hay un 14% que dicen que ni bien ni mal, que está siendo normal, frente al 28% de los castellanos y leoneses que creen que lo está haciendo muy mal. Pedro Sánchez está actuando de forma adecuada y solo un 3% dice que lo está haciendo muy bien. Haciendo el recuento, el 50% de los encuestados suspende la actuación del Gobierno y tan solo el 31% aprueba esta gestión. Si atendemos a los partidos políticos, en este caso sí que coincide que los votantes de los partidos de derecha son los que peor califican al Gobierno, especialmente Vox, y los de izquierda son los que más apoyan su gestión. Como ves, Nati, según esta encuesta, Pedro Sánchez, su Gobierno, saca peores notas que la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Los partidos de derecha, Vox y Partido Popular, nos pasaba igual ayer con la encuesta económica. Igual, son los que hacen la valoración más negativa a la gestión y también los que ven el panorama más negativo. Es curioso. La izquierda de aquí, de Castilla y León, PSOE fundamentalmente, que se negó a participar en un pacto de comunidad por la sanidad, que era el proyecto estrella de la consejera, de Verónica Casado, y el PSOE, no sé si os acordáis, no quiso acudir a las reuniones, antes, te estoy hablando antes de la pandemia. Era la sanidad rural, todo ese proyecto que se negó ni tan siquiera a debatirlo. La consejera quiso establecer un pacto por la sanidad y pasar un poquito por encima de las diferencias políticas y demás, y el PSOE no se quiso sentar a la mesa. Se sentó Podemos, si no recuerdo mal, pero el PSOE no. Y sin embargo, los votantes del PSOE y los más jóvenes de Castilla y León son los que mejor valoran la gestión de la Junta de Castilla y León en la pandemia. Me llama la atención. Pero es verdad también que Tudanca sí que ha hecho un pacto con el presidente de la Junta ahora para gestionar cómo va a ser pero antes no. Tratar la pandemia. Teresa, esta valoración de la gestión sanitaria a nivel nacional, que es diferente a la de la Junta. Es diferente y de hecho lo vemos, ¿no? Los ciudadanos satisfechos con la atención que han recibido en Castilla y León, quizá por eso que decíamos antes de la atención más cercana. Supongo que uno ve lo que ha vivido a su alrededor, cómo han atendido a sus familiares, cuál ha sido la situación, ¿no? Al final quizá te quedas un poco con las experiencias que has tenido alrededor y con la gestión
que se ha hecho en la comunidad, pero sí, sorprende, con bastante diferencia, de hecho. Sí, y eso que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas, que la gestión sanitaria, de hecho es algo que se está criticando ahora, es que en la figura del ministro de Sanidad nunca se ha puesto demasiado interés y ni tan siquiera se ha puesto al frente de ese ministerio a médicos. Sí, bueno, yo creo que tampoco hace falta que sean médicos, no hace falta. Siempre y cuando estén bien asesorados, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que el Ministerio de Sanidad, como apenas tiene competencias, ha sido para pagar favores políticos. Y si repasas los últimos ministras de Sanidad, pues ha sido un poco desastre. Y yo creo que el actual no se esperaba que le iba a caer esto encima. Y según comentan, era un poco el precio que había que pagar a los socialistas catalanes que tenían su hueco en el gabinete de Pedro Sánchez. Y un filósofo se ha encontrado de repente con este tomate. Y a ver, yo personalmente creo que no lo ha hecho mal. Creo que no lo ha hecho mal. Ha cometido algunos errores que quizá no ha cometido él, que los han cometido otros que están por encima de él. Me estoy hablando de las manifestaciones famosas. Sí, luego vamos a hablar de eso. Luego vamos a hablar. Y él, bueno, yo creo que no lo ha hecho mal. Pero claro, somos los primeros en muertos por número de habitantes del mundo. Yeah. Somos los primeros en número de muertos en residencias de ancianos. Y podríamos decir, es que China, es que Estados Unidos, no, es que en Portugal, que es igual que España, que está aquí al lado, han muerto 1.300. Y en España han muerto, que hayan contado 27.000. Yo creo que han sido muchos más. ¿Por qué en Portugal 1.300 y aquí 30.000? Dudas, que la respuesta está muchas veces en manos de científicos, que no se nos olvide. Las crisis sanitarias deberían estar principalmente en manos de quien más sabe, los que investigan. Un colectivo tan necesario como olvidado. Apenas hay inversiones en investigación, pero eso ya sería otra historia para analizar. Hablamos ahora con uno de esos científicos referentes a nivel nacional y mundial. Su opinión fue decisiva para abordar, por ejemplo, el mal de las vacas locas. Juan José Badiola, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo es posible que el mundo no estuviera preparado para esta crisis? Pues eso me pregunto yo también, porque ya había habido advertencias previas, es decir, que no es la primera epidemia que ocurre. Quiero recordar que la epidemia de gripe A, que fue también una pandemia, ¿no?, a nivel mundial, la gripe aviar también, y otras anteriores, ya no quiero remontarme más atrás, es decir, que había avisos, pues yo creo que los había. ¿Por qué no se han preparado los países y sobre todo las autoridades sanitarias? Pues eso me pregunto yo, porque, insisto, además no solamente eso, el problema es que el propio coronavirus ya había advertido 2 veces, con el SARS, que apareció a principios del año 2003, concretamente 2002-2003, y el MERS, que apareció 10 años más tarde en Oriente Medio. Es decir, que el virus ya había avisado, ¿no?, que estaba deseando expandirse a la especie humana. Entonces, bueno, pues uno se pregunta por qué esto ha ocurrido. Yo creo que es una cuestión que está relacionada con que en general se tiende a... estas parecen cosas que no van a ocurrir, ¿no? Yo creo que esa aparición de muchas personas, incluido de autoridades sanitarias, no entra dentro de sus previsiones. Porque mire usted, a pesar de que tanto se habla, la salud pública, en España, por ejemplo, sin ir más lejos, no es la preocupación fundamental de las autoridades. Si uno ve los presupuestos que las autoridades dedican a la asistencia en relación a la salud pública, es que los presupuestos de la salud pública son ridículos. Es decir, eso quiere decir que, bueno, pues que probablemente no le dan importancia o no creen que eso vaya a ser un problema para la sociedad. Pero fíjense, en el contexto que vivimos en la actualidad, que es un mundo en donde hay una enorme movilidad, y este ha sido una epidemia de la movilidad, causada por la movilidad. ¿Qué movilidad? Aérea, el traslado rapidísimo de personas a miles de kilómetros. Segundo, un mundo en el que, bueno, pues están ocurriendo cambios en distintas partes del planeta que son propicias a la aparición de estas
adaptaciones virales o de patógenos en general. Claro, no señor Badiola, yo le quería plantear... Bueno, pues sí, sorprende que no se haya tenido en cuenta sí, esos factores. Se vuelve a cometer una y otra vez los mismos errores porque con la gripe A estábamos avisados, pero es verdad que todo procede de virus que los tienen los animales. Somos lo que comemos. Casi todos, efectivamente, casi todas estas pandemias son producidas por patógenos que proceden de los animales. Son saltos de barreras de especie, que ocurren sobre todo en ciertos lugares. La gripe A la mayor parte proceden de la zona de Asia Central, de China y alrededores. Pero en cambio la gripe A no, procedió de México y Estados Unidos. O sea que territorios muy particulares donde hay una alta concentración de animales, donde hay un contacto muy estrecho y con condiciones higiénicas pobres entre animales, colectivos de animales y de personas. Por eso es tan importante en la salud pública tener un control exhaustivo. ¿Usted qué cree que va a llegar antes, la vacuna o un tratamiento efectivo contra el coronavirus? Pues yo siempre he creído que iba a llegar antes un tratamiento efectivo, pero ahora tengo mis dudas. Y lo digo porque estamos leyendo todos los días noticias sobre una nueva vacuna que se está probando aquí o allá, ¿no? Pero fíjese, es que en este momento se ha producido un hecho insólito, que más de 120 laboratorios del mundo están trabajando para conseguir una vacuna. Y yo me pregunto, con el avance científico que tenemos hoy, con lo que se ha avanzado también en los procesos de fabricación de vacunas, sistemas modernísimos y además muy seguros, ¿no va a haber una vacuna en un tiempo relativamente corto? Pues yo creo que sí. Vamos, estoy convencido de que sí lo va a haber. Otra cuestión es demostrar que esa vacuna es eficaz de verdad, que protege a un elevado número de personas, a la mayoría de los que se les inocula, y sobre todo que es inocua, es decir, que es segura, que no produce enfermedades por la propia aplicación de la vacuna, ¿no? Entonces, eso sí que es lo que limita un poquito la capacidad de ser autorizada, porque son las agencias nacionales o internacionales que controlan el mundo de los medicamentos las que tienen que autorizarlo o no. Si no están seguras, no lo van a autorizar. Pero mire, en esta situación hay algo que mucha gente no conoce, que es que cuando se producen situaciones de urgencia, se pueden acortar muchísimo esos periodos. Esta gente está hablando 18 meses, 2 años, podrían ser meses. Si realmente, claro, la vacuna que se quiere autorizar... Señor Badiola, una última pregunta ya. Es que lamentablemente tenemos poco tiempo. Lo hemos comentado antes de empezar precisamente, que tenemos grandes invitados y poco tiempo para entrevistarles. Por su experiencia como científico, ¿cree usted que va a venir otra ola? ¿Otra vez? Bueno, yo creo que no se puede descartar, pero tampoco lo veo tan segura como la gente afirma. Este es un virus, este no es el virus de la gripe. Estos virus son, vamos a decirlo, más tranquilos, ¿verdad? A pesar de que tienen alta capacidad de propagación. Estos virus mutan menos, tienen menos. Yo creo que además, si viene, será una forma mucho más leve de la enfermedad. Aparte, que si viene esa segunda oleada, estaremos mucho más preparados, porque posiblemente haya vacunas, posiblemente hay medicamentos, conocemos ya el virus mucho mejor, el sistema sanitario está más preparado. Esperemos que no tengamos que dar el espectáculo de que nuestros sanitarios tengan que ir sin ningún equipo de protección a tratar enfermos contagiosos. Bueno, yo creo que yo no lo veo como un problema seguro, pero que no se puede descartar que ocurra. ¿Por qué? Puede quedar algún reservorio. El verano va a ser un verano muy tranquilo. Vamos a tener muy pocos casos. Que eso es una buena noticia, eso ¿verdad? Es bueno, sí, eso es buenísimo. La epidemia habrá remitido en buena parte. Van a quedar solo casos marginales. Sí. Y bueno, lo que pasa es que puede quedar algún reservorio que cuando venga el frío sea una buena oportunidad para que se reactive. Y algo que me preocupa más, que como es una pandemia, es una epidemia a nivel internacional, puede ser que vengan algún viajero, por eso hay que controlar mucho las fronteras durante un largo periodo de tiempo, que quede infectado por el virus y que desencadenen nuevos contagios aquí. Muchísimas gracias, profesor. Gracias por habernos atendido. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Un placer, gracias. Hablar para su televisión. Gracias. Ya les decía yo que íbamos a tener un programa muy atractivo y muy interesante, y lo estamos teniendo. Nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos.